Hola, muy buenas. Hoy empezamos nueva serie, Zelda de Minish Cap de Game Boy Advance. Vamos allá. Tenía muchísimas ganas de empezar con un Zeldita, con este juego que nunca he jugado. No sé de qué va, no sé nada, es un juego ya de hace unos años, pero tengo muchísimas ganas de jugarlo, así que vamos allá. Vamos a ponerle Pablo y nada, vamos allá. Hace muchos años el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Vale. Pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y le dieron luz dorada a una espada y a uno de sus héroes. Los minis. Toma ya. El héroe venció la oscuridad. Vale. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Oh, qué bueno, qué gráficos, qué juego más bueno tiene estos gráficos para Game Boy Advance, son de lo mejorcito de la consola. Aquí tenemos a Zelda. Qué bueno, qué bueno. Qué ganas de jugar a este juego, no tengo ni idea de qué. Pues yo sé jugar un Zelda así de este calibre un montonazo de tiempo. Hola, maestro Luis. ¡Qué sorpresa, princesa Zelda! ¿Has venido solo hasta aquí? Seguro que el secretario real está otra vez buscándola muy preocupada. No se preocupe, por cierto, ¿dónde está Pablo? Se están celebrando las fiestas minis en la ciudadela y hay mucho ambiente. Me gustaría que me acompañase, ¿le parece bien? Ya veo, Pablo estuvo ayer hasta tarde ayudándome, así que aún duerme. Sí, que soy un dormilón. No voy a tardar mucho en levantarse. Ahora, además, así de paso, podré hacer una entrega en el castillo. Pablo, despierta. Pablo, despierta. ¿Eh? Ahí va. Ojalá despertase con esa energía, con un triple salto mortal. Voy a rodar. Vale. Vamos. Subir por aquí. Aquí no, vale. ¡Hey! Pablo, la princesa Zelda no ha venido a buscarte para que vayas con ella a las fiestas minis de la ciudadela. Hola Pablo, ¿te vienes conmigo a las fiestas? Se lo he comentado a tu abuelo, Smith, y le ha parecido muy bien. Las fiestas minis solo se celebran una vez al año, así que vete con la princesa Zelda y pasarlo bien. Eso sí, quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule. La espada Smith es muy valiosa y tienes que entregarla al castillo, así que no te la pierdas. Vale, quiero abrir ese cofre. Es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule, que se celebran durante las fiestas. Cuida bien de la princesa, piensa que es una joven muy delicada y tú que eres un pelín borrico. No se preocupe, vamos Pablo. A ver qué hay en la ciudadela. Dejadme abrir el cofre, por favor. Por favor. A ver el cofre. Abrir. Bah, me interrumpes. O sea que va a ser una espada más o un escudo. Vale, pues nada. Por aquí, vamos. ¿Se puede correr? No se puede correr. Vale. Rápido, rápido, venga. Voy a rodar, no, que va un poco más rápido. Por aquí, rápido, rápido. Ya hemos llegado a la ciudadela. Estaba al lado. Mira que me suena la canción y nunca he jugado el juego, Vale. Buena banda sonora que tiene esto. Mira, mira Pablo, qué divertido. Vamos, vamos, rápido. Aquí la celda. No te sulfures. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Aquí. ¿Qué dice la celda? Pablo, ¿no te interesan las historias de abuelos? Son estupendas. Ah, habrá que ir por allí. ¿Qué dice? Yo sé que los minis existen, mi padre siempre me lo ha dicho. Ah, allí ocurre algo también. A nivel malo iba a interrumpir seguro. Ya se han celebrado los juegos de Castillo este año.
¿Quién habrá ganado? Me gustaría verlo. He ganado algo. Fabuloso, la joven se lleva un premio. A ver, elija lo que prefiera. Tengo una piedra con forma de corazón y también una enorme piedra semipreciosa y por último un escudo pequeño. ¿Qué premio prefiere? Supongo que la piedra semipreciosa, aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita. ¿Qué se verá, joven princesa? Me llevaré el escudo pequeño. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Si es un escudo es más bien feucho. Con la piedra de forma de corazón es muchísimo más mono. La piedra semipreciosa es ideal. Cualquier cosa antes que el escudo. No verás, que prefiero el escudo. ¿Puedo dármelo entonces? Qué gusto tan raro tiene, joven princesa. En fin, aquí tiene el escudo pequeño. Es para mí, ¿no? Me lo regala. Te lo regalo. Creo que este escudo es perfecto para ti, malo. Vamos. Pulsa el botón correspondiente para protegerte de los ataques. Es un detalle por parte de la princesa, pero un pelín pequeño, ¿no? Bueno, un escudito. Te queda genial, tal y como pensaba. Si me ocurre cualquier cosa, protégeme con este escudo, ¿vale? Ah, por cierto, deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro. Smith, venga, Pablo. Maestro Smith. Vale, ¿por aquí o qué? El escudo. Ahí va, ahí va. Uy, vamos, Pablo, rápido al castillo. Por aquí, ¿no? Ah, vaya, nos indica. Ahí eso con el escudo toda la vida. Ahí va, que os te la ha dado. Ay, ay, ay. Debe ser un matorral mercader de los que hablaban los soldados del castillo. Me gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino. Pablo, haz caso, podemos... Haz algo o no podemos volver al castillo. Seguro que si te proteges para que la semilla no te dé, consigues que no dejen paz. ¡Hala! Y sí. He venido a la ciudadela a vender mi mercancía de las fiestas, Pi. Pues nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos, Pi. Y claro, así nadie quiere comprarnos nada, Pi. Creo que lo mejor va a ser que vuelva a mi cueva, Pi. ¡Hala! Salen hasta humo ahí cuando se destrozan las cosas. Vaya, ahora me da pena el pobre matorral mercader. Pero eso que hace un daño cuando lanza las semillas, vamos a casi entregar la espada una vez. Venga, vamos. Ya no me dirige ella, ahora voy yo. Ah, no tiene pérdida. No tiene pérdida. ¿Qué dice el viejo? Hola, Pablo. Veo que tu abuelo te ha enviado con una espada. Muy bien, ya puedes decirle que se la ha entregado a Impa, secretario real del Castillo de Lule. Dentro de nada comenzará la ceremonia de entrega de premios. Bueno, tengo que prepararme, así que me retiro a mis aposentos. Hasta luego, Pablo. Me lo he pasado genial en las fiestas. Pablo, ya que has venido a traer la espada, ¿por qué no te quedas a ver la ceremonia? Aquí se va a liar. Aquí se va a liar. Toma. Pablo, conoce la historia de la espada. Es la espada Minis. La espada que sella el cofre que contiene las fuerzas tenebrosas. Es una espada sagrada. La leyenda cuenta que los Minis se la regalaron a los hombres hace años. En honor de los juegos del Castillo de Lule tiene el honor de tocarla. Está comiendo la ceremonia de entrega del premio del concurso este año. Que entre Bati, el honor está diciendo. Bati, coja el Bati y lo reviento. Jajaja, nunca pensé que sería tan fácil. La espada mini es el cofre sellado del acceso limitado a los sabios de Lule. A mi alcance. Seguro que lo que busco se encuentra dentro de este cofre. Así lo comprobaremos ahora mismo. Ahí va. Toma. Jajajaja. No dejaré que arruinéis mis planes. Soy el ganador de la edición anual de los Juegos del Castillo. Tiene acceso a las espadas minis y el cofre sellado. Hace mucho que espero este momento. Ahí va. ¿Dónde está, rayitos? ¡Hola! Ahí va. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa cabalga la fuerza de la luz dorada. No puedo dejarte ebrio porque acabarás dándome muchos quebraderos de cabeza. ¿Qué va a hacer? Me pongo enfrente ahí. Me convertí en piedra con mi magia. Con el escudo. Oh. ¡Guau! En piedra. Ja, ja, ja. Esto es lo que ocurre a los que se cruzan en mi camino. Ahora me haré con el contenido del cofre. Vale.
No hay nada. Ha soltado al bicho y no hay nada. Así es que, ¿qué ocurre? Dentro había más que tinieblas. Da igual, sé que la fuerza está en este punto. Solo cuestión de tiempo. Qué cabrón el bicho este. Morado. Uff, la que nos ha liado. Cierta hacia ahí, link. Perfecto, por favor. Vale, a ver qué dice esta. Qué bien, al fin estás despierto. Tauro Smith está hablando con el rey de Irule. Vale, por aquí, ¿eso qué pasa? No lo puedo abrir, ¿no? Vale. Nada rodando, ni música ni nada. Vale, Pablo, por fin te has despertado. El rey de Irule quiere hablar con todos nosotros. No te da reunión. Todos sabéis ya lo que ha ocurrido. Bati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra. Quizá con la espada sagrada, la espada Minis pueda liberarla. Pero Bati la ha roto, da igual, no pienso rendirme. ¿Habéis oído hablar de los Minis? ¿Los Minis? ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto, los Minis no son solo una leyenda, yo sé que existen en este mundo. Es un secreto que han pasado de generación en generación en la familia real de Irule y es normal que vosotros no lo sepáis. Los Minis habitan en el bosque Minis, ellos forjaron la famosa espada Minis de la leyenda, así que solo ellos podrán repararla. ¿Cómo? Pues enviamos a los soldados ahora mismo. No servía de nada, los Minis son invisibles para los adultos, no los encontrarán nunca. Vamos, que voy yo. Entonces, ¿por qué no vas tú en su busca, Pablo? Sí, Pablo, ¿crees que puedes conseguirlo? Te pido que vayas en su búsqueda y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda. Solo los Minis saben cómo reforjar la espada sagrada, quizás tenga que hacerle frente a numerosos peligros en esta aventura. Llévate esta espada, además la espada Mini rota. Vale. Y luego la espada de mi abuelo, ¿no? Conseguir las espadas Mini, sí, tu abuelo con esta espada. Perfecto. Quiero que todos los soldados busquen a Bati. En lo más profundo del bosque Minis hay un sepulcro. Dice que los que construyeron hombres y Minis juntas. Construyeron hombres y Minis juntas. Lo primero que debes hacer es buscar ese lugar. Llévate este mapa. Si no encuentras camino al bosque, pulsa Start para abrir el menú del juego y luego el botón L y el botón 9 para consultar el mapa. Vale. El sitio en el que se encuentra el bosque aparecerá marcado. Perfecto. Mapa Irule. Uso para orientarte y no perderte. Vale. Tai. Vale. Pedazo mapa. Cualquier... Vale, espero que encuentres la forma de salvar a la princesa Zelda. Vale. A ver, la dejo... Ah, no. O sea, si no la dejo apretada no hace nada. Vale. Vale, pues nada. Aquí comienza la aventura. Aquí rodando. Se va rodando a todos lados. A ver. O sea, hay que bajar al pueblo y del pueblo más abajo, ¿no? Jardín en los castillos de Irule. Vale, mira, primero el bicho. Toma, hombre. Como mola, es que explota, sale el humo. Una rupia. Uff, en la que me ha dado seguro que se juega más fácil, pero aquí con el teclado es difícil. No sé con la vale. Vale. Vamos a bajar de momento. Ahí construyendo, vale, por aquí no puedo pasar. Vamos por aquí. Vamos por aquí. A ver. ¿Qué es eso? Ahí va. Vale, por aquí no, por aquí. Granja Lolón. Hostia. Nunca había visto esos enemigos. Vale. Soldaditos, vamos a rodar un poco. Vamos por aquí. Vale. Tendría que ver por dónde estoy yendo, la verdad. Pero bueno. Hay que poner ahí. Castillo de Irule, Ciudadela, Bosque Minis. Mira, joder, clavado. Bosque Minis, perfecto. Uy, va, lo que no me lo paro con la espada, Vale. Qué bueno, macho, qué bueno. Me encanta. Es que es muy distinto jugar a Zelda que a Pokémon, no tiene nada que ver. ¿Esto lo voy a abrir? Parece que va dando. No. No tiene que es por aquí, ¿no?
Ahí va, se nubla. ¡Uy, va! Por aquí no puedo. ¿Por aquí? Ahí parece que solo puedo andar cuando sea pequeño, ¿no? Tiene pinta. Vale, pues por aquí. Y aquí igual, ¿no? Vale. Por ahí también. Ahí va. Vale. Seguimos. Socorro. Bueno, ahí va. Ahí va. Ay, dejadme en paz. Ay, por favor, que alguien me ayude. ¿Vale? ¿Dónde está ese? Anda, mira. Un cuarto de contenedor de corazón, ¿no? Un trozo de corazón. Cada 4 trozos tiene un nuevo corazón. Una vida adicional. Perfecto. Vale. Hemos rodado, vale. Sí. Está aquí al lado, ¿no? Estaba aquí, ¿no? ¿Ah, no? ¿No estaba aquí? Aquí. Haz en paz al bicho. Oye, chico, tú joven. Es un charlatán. Deja de mirarme así, haz algo para ayudarme. Vale. ¿Qué daño? No me dejes que me das de la silla, por favor. Vale. Vale. Súper fácil. Menos que me ha pasado todo. Ahora seguro que yo solo voy a haberme librado de esta vez. Qué flipado. ¿Qué hace el niño cuando solo en este bosque? Ya veo. Minis, Bati. Maleficio de la espada sagrada. Vaya, entiendo perfectamente la situación. En realidad, yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio. Si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada, quizá consiga mi objetivo también. Quiero que te acompañe en tu aventura. Me llamo Ezero. Encantado. Ezero. Hablar. ¿Qué quieres ahora? Tengo manos en la cara. Pero... Espera. Caminas demasiado deprisa. Ve más despacio. Qué barbaridad, pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú. Y si empiezo a rodar, es como ver con una pared. Ahí va. Muy bien, así no me separo de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. ¿Qué haces? Vamos, camina, venga. Como quieres. Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Cuando esto ocurra, pulsa Select, te daré lo que pueda. Anda. Creo que me vas a dar mucha lata. Qué bueno. Vale, vamos a donde estábamos, ¿no? ¿O qué? No sé exactamente dónde ir. Te contaré un secreto. El mundo Minis es diminuto. Con ese tamaño no podrás conocerlos nunca. Pero yo sé lo que hacer. Observa con atención. ¿Ves ese tocón? En realidad es una puerta secreta al mundo de los Minis. Que quedaron los hombres hace muchos años. Si me llevas puesto y subes al tocón, menguarás hasta parecer un Minis. Colócate sobre el tocón y pulsa el botón R para menguar. Cuando quieras recuperar tu tamaño, colócate junto al tocón y pulsa el botón R. ¿R es este? ¿O este? No este. El de rodar, vamos. Qué bueno. Me encanta. Venga. Hostia, soy nada, Este es el diminuto mundo de los Minis. Seguro que ahora te haré las de haberme salvado. Fíjate bien, porque hay muchas entradas al mundo de los Minis y todos no son tocones. Cuando quieras recuperar tu tamaño, no tienes más que colocarte junto a una entrada y pulsar R. Eso sí, no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal. Para ser un diminuto como los Minis, una gota de agua puede ser un problema enorme. Claro que yo estoy bien atento también por la cuenta que me trae. Soy una mierdecilla. Aquí se supone que no puedo, ¿no? ¿Ves? Aquí no. Vale, pues por aquí está claro. Ay, espera, vale. Vale. Ahí está como en la ciudad de los Minis, ¿no? Tiene pinta. Ahí va, como mola. Espero poder pasarme el juego, porque los Zelda no son fáciles tampoco. Comunidad Minis del bosque, vale. Parece que hemos llegado a la comunidad del bosque Minis. Mira, ahí son estos, ¿no? Los Minis.
Danguenin. Danguenin son. Remoto Land Danguenin. Me están diciendo que hacía mucho que no había un nombre por aquí, ¿verdad? Vaya. Creo que no se ha entendido nada de lo que han dicho. Hablo la lengua de los minis. Es muy complicada incluso para mí. No importa, seguro que hay al menos un minis que entienda la lengua de los hombres. Vamos a buscar. Este. Danguenin no. Esto se corta. Ole. Ole. ¿Tú? Danguenin no. ¿Este? Danguenin no. Vale. Será el viejo del lugar, seguro. O el más joven o el más viejo. A ver, por ahí tiene buena pinta esa jalera. Aquí. Aquí, el más viejo. Está claro. Está claro. O no sé, o no, ni no sé de no, este no. Este no. Vale, a ver. Qué bueno. Por aquí. A ver, aquí hay un buen palacio. Este, mira, ese erudito con la gafa, este habla seguro. Eres muy raro, eres un hombre, llevaba mucho sin ver a uno por aquí. Entiendo algo tu lengua, soy Festa, un sacerdote de la comunidad. Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo. Por cierto, si no entiendes la lengua minis tendrás problemas. Al sur hay una casa en forma de barril, en la que encontrarás un fruto muy especial, el frutabel. Si lo comes te entenderás con los minis de nuestra comunidad. Vale, un barril al sur. Por aquí supongo. Ahí hay un barril. Dame frutabel. Vale. Este no. Oye Pablo, creo que este es el fruto del que hablaba Festa, el frutabel. Pruébalo. Una fruta alucinógena aquí para entender el lenguaje de los seres invisibles y minúsculos. Joder. Ahora voy a controlar la lengua de los minis. Vale. A ver qué dice este. ¿Qué dice tú? ¿Has comido frutabel? No, ahora nos entendemos. El sabio del bosque dice que los hombres de hoy no tienen el corazón puro y ya casi nadie nos ve. Es increíble que tú sí puedas. Tengo el corazón puro. Este Link. Este corazón puro. ¿Y tú qué dices? Quiero hablar con todo el mundo, claro. ¿No has oído nunca historias de gente a la que le cambia la suerte de recoger una piedra en el camino? Eso es porque una piedra de suerte no habíamos creado los minis. Al regalar buena fortuna nos sentimos mucho mejor también. Anda. Son como duendecillos de la buena fortuna. Vale, ¿qué vamos? ¿Al erudito o al viejo? Al erudito primero, ¿no? A ver este que dice. Voy de camino a visitar a un amigo que vive en la ciudadela. ¿Y este? En realidad hay muchos minis viviendo en la ciudadela de Merule. Anda. Los minis vivimos en varios sitios, no solo en la comunidad del bosque. Vamos a ver a este. ¿Qué dices tú? Veo que te has comido una frutabel. Yo no sé nada de espadas. Será mejor que vayas a hablar con el sabio anciano. Vale, el que justo el que he visto antes. Vale. Esto, ¿no? ¿Qué dice? ¡Qué sorpresa! Hablas nuestra lengua. Espero que disfrutes de la estancia en nuestra pequeña comunidad. No. Gracias por la invitación, pero no tenemos tiempo de hacer turismo. Me llamo Ecero y este joven es Pablo. Hemos venido para reforjar la espada minis y hacer el beneficio que un villano ha lanzado sobre la joven princesa de Lule. Ya veo, así que habéis venido para reforjar la espada minis. Pues reforjarla no bastará para recuperar la espada sagrada. Deberéis llevar a cabo el ritual de los 4 elementos. Atribuiréis los poderes de los 4 elementos a la espada para recuperar la espada sagrada. 4 elementos. Ahora os diré dónde empezar a buscar los elementos. Vale, perfecto. O sea que hay uno aquí. El primer elemento que debéis conseguir es el elemento de tierra. Lo hallaréis en el sepulcro, que se encuentra al norte de la casa del sacerdote de nuestra comunidad. Festa os indicará cómo llegar hasta allí. Las tinieblas han apoderado de este lugar, así que tened mucho cuidado. Buscad el elemento de tierra y volved aquí. Vale. Festa era el anciano este, ¿no? No, ni me acuerdo de su nombre. Este, ¿no? ¿Qué dice? ¿Vas al sepulcro? Vale, pasa por aquí. ¿Vale? Últimamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí, ten cuidado. Primera cueva, ¿no? Primera mazmorrita. Supongo que por aquí. Aquí, ¿no? Aquí tiene toda la pinta.
Sepulcro de bosque. Vale. Así que este es el sepulcro de bosque. Dicen que hay muchos fantasmas por aquí. ¿Qué ocurre? No debemos temer nada. Bueno, espero que tú delante mejor. Espera, no quiero quedarme solo. Iré contigo. Vamos juntos. Hombre, está claro. Vale. Espérate, estos son telarañas. Esto habrá que quemarlo, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Y esto se puede coger? Levantar. No hay corazones. Vale, venga, vamos allá. Típico. Mira, aquí se ve poco, Son bichos lentos, así que no sé si tengo que matar a todos. Sí, o tengo que... Joder, me ha dado. O tengo que matar a todos o tengo que encender las antorchas, ¿no? Pero no tengo nada para encenderlos ni para hacer nada aquí. Ah, que son botones. Joder. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Una llave pequeña. Perfecto. Para esta cueva, no tiene más. No tiene más. Mira, una llave, una cera con llave, igual le voy a andar por aquí buscando mi nombre. Si la tengo, gilipollas. Venga, vamos. Vale, cuidado con el agua. La típica mano. Ah, no, son poderosas. No sé qué era la típica mano que lleva de entrada de la cueva de los Zelda. Vale, esto se puede coger, ¿no? No podrías tirar de esa palanca. Agarra pulsando el botón R y después pulsando abajo para tirar. Vale. Vale. Esto se agarra también, ¿no? Uy, va. Ahí va. No. ¿Cómo era esto? Uy, queda como fuerte, pero... A lo mejor hay que empujar esto. Será raro, pero... Es que a lo mejor es por aquí. Ah, vale, que es aquí, soy imbécil. Pero agárrate, ¿no? Ah, vale, que tú dejas impulsado. Vale, perfecto. ¿Qué hago por aquí? Vale, aquí hay un barril. ¿Esto qué es? Mucho más feo, ¿no? No le hago nada. O sea, nada. Eso tengo que quemar. ¿Qué barril está gigantesco? Ah, claro. Se me olvidaba, no es el barril sea gigantesco, sino que nosotros somos diminutos. O sea, ahí tengo que darle al botón fijo, ¿no? Ahí va. Vale. No sé si hay otro al otro lado. Estos no los puedo matar. De momento. Obvio que está aquí. Y está aquí. Vale, esos que se pueden mover ya, ¿no? O algo así. Tiene toda la pinta. Pongas ahí, puta seta. Quítate del medio. Quítate. Vale. Esto yo creo que si me voy recto... Oye, el barril se ha movido. Si se ve así. Un poco más, que aquí estaba la entrada. Ahí está. Vale. Y sí. Y sí. Otro bicho rarísimo, No se ha visto en ningún Zelda. Vale, otra seta y esto se puede mover, tiene pinta. Vamos a rodar. No, ni para acá tampoco. Vale, pues nada. Agarramos la seta. Ah, amigo, o sea que tiene ahí doble recorrido, ¿no? Esto lo podemos bajar para abajo ahora sí. Vale, perfecto. A lo mejor hay que ir más para adelante, ¿eh? Bueno, de momento vamos a ir por aquí. No, date vuelta. Vale. Vale, las babosillas estas, aquí. Esta que... Si tuviéramos algo para recolocar sobre el interruptor. Todo, se puede ir empujando, si lo cojo lo lío. ¿Qué pasa contigo? Vale, sigamos.
Esto es lo típico de hacer así, ¿no? ¿Ah, no? Ah, bueno, esto se mueve aquí, claro. Agarra pulsando R y después pulsa para tirar o empujar, no olvides. Aquí hay que empujar. Claro, pero... vamos a tirar un momento, por si acaso. Sí, vamos a empujarlo. Una llave pequeña. Vale, ahora mismo el único camino que queda era empujando la seta. O sea... empujando más la seta y así conseguimos ir al otro lado de este charquito. Lo único que se me ocurre. Y aquí hay un contenedor de corazón. Cogemos hasta aquí al fondo. Vale. Este cofre, bueno, sí. Ah, el mapa para la gorra. Vale. Vale. Por aquí... no hay nada, no puedo subir, tirarme aquí, ¿no? Puedo coger el contenedor. Vale, ahora lo que no sé es muy bien qué hacer. Vale, habrá más caminos por aquí, ¿no? ¿Habrá alguno por aquí? ¿Por aquí, por aquí, por aquí? Vale. Vale, vale, este no estaba. ¿Ah, esta es la llave? ¿No? Esta es la llave, vale. Vamos bien, vamos bien. A ver. Vale. Seguimos con una seta, por aquí podemos ir, vamos por aquí de momento. Vale, aquí nos caemos ahí. Uf, vamos con la seta primero. Eso es más para volver. No sé. Venga, vamos a la seta. Ahí va la leche, tú. O sea, hay que calcular. Bueno, hasta la sombra, pues tampoco tiene mucho más. Vale. Y aquí hay un... vale, aquí a tope, ¿no? A tutti. Vuelva. Vale. Vamos a ver si nos dan corazoncitos. Un corazoncito, uno. Joder, macho. Pues nada. Vamos a... vale, este lo podemos dejar hasta el otro lado, evidentemente, ¿no? Pero claro... Pero claro, ¿cómo lo cojo hasta allí? Ah, lo típico, ¿no? Ok. ¿Y cómo lo cojo ahora? Empujando... buah, a ver, vamos a hacer así. Sí. Vale. Lo típico que se cierra y hay que matar a todos los enemigos, ¿no? ¿O qué? Sí, vale. Estos son que corren hacia de mí, ¿no? ¿O no? No sé. Vale. 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 Otra llave pequeña. Todavía hay un sitio donde puedo ir. Que es el que no me he saltado, que estará aquí al lado ya. Mira, está aquí. Vale, justo. Vale, pues nada, con la llave pequeña. Aquí se lo puedo caer aquí. Esto lo voy a coger. Mira el corazón. Vale. Eso se quema. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que se quema. Tiene toda la pinta. Vale, ¿por aquí o por aquí? ¿Para abajo o para la izquierda? A la izquierda, ¿no? Tenemos... hay un contenedor de corazón. ¡Ahí va! Ahí va los bichos estos, tú. A ver, aquí hay un botón. Pero que hay que dejar pulsado o no. Ah, no, vale. Otra llave, otra puerta. Madre mía, aquí hay muchas opciones. Bueno, acá ya estamos por aquí.
Vale, aquí volvemos aquí. Vale, perfecto. Voy uniendo mapas. Y aquí, vamos por aquí. La de pequeña tiene más relevancia siempre. Vale, aquí no puedo pasar, ¿no? Pero por aquí sí. Jodida seta. Vale. Vale, el bicho este, ¿qué pasa? ¿Solo le puedo dar la cabeza o qué? Uy, no me gusta esto. Y en la cola, ¿no? Vale. Vale, ataque. No, no tiene. Bueno, a lo mejor hay que darle la cola, sí. Casi me da, chaval. Vale. Ven para acá. Vale. Uno más, yo creo. Ven, bicho, ven. Vale. Mini boss aquí, ¿Esto qué es? Has conseguido el jarrón mágico. Mantén pulsado para recargar fuerza y después suéltala. Así no la pantalla de objetos a botón A o a botón B. Sí, lo quitamos del escudo, ¿no? No. A ver, aquí y aquí. Vale. Esto quita la telaraña, ¿no? Tenía toda la pinta. Tiene toda la pinta. Esto para volver a donde antes. Y esto. También escupe aire, ¿no? Vale. Mira, claro. Perfecto, vamos cerrando. Esto lo coge, ¿no? Bueno, eso estaba clarísimo. Estaba clarísimo que algo pasaba con eso. Vale, pues vamos a ir a la parte de abajo. Aquí si hago así a muerte, coge todo, ¿no? Hago así, puedo lanzar al bicho este que lo revienta seguro. A ver, vamos a intentarlo. Y aquí había un botón oculto, no te lo pierdas. ¡Ja! ¿Qué hay aquí? Caracolas misteriosas. Vale, sigamos. Me había dado un punto que había telaraña si no era ahí. Vale, pues. No me acordaba de estos bichos. Vale, aquí ¿qué pasa? Si hago así. Otro. Más caracolas misteriosas. Pues hay algo. No creo, ¿no? Vale, vamos para abajo. Vale, vamos a jugar aquí, ¿no? Vale. Y aquí... ¿Qué puedo hacer aquí? Vamos de... Ah, mira, se puede empujar. Vale, vale, esto es otra cosa. ¿Qué hay aquí? La brújula, vale. Tengo mapa, brújula, ya tengo el objeto del juego. Ah, pero ¿cómo pasa al otro lado? Esa es la historia. ¿Cómo paso a ese lado? Está claro que puedo coger. Hostias. Ah, vale, que no lo veo. Levantar. Si lo puedo hacer sin reventarlo. Aquí. No, no quiero lanzarlo, quiero. Ah, mira, puedo hacer. A ver, vamos a intentarlo. Ah, luego tengo que. No. Bueno, pues me voy a quedar sin cofre. A no ser que sea de una llave pequeña. Guau, tío. Es que no se puede. Ah, lo puedo coger. No, pero se puede levantar. No puedo dejarlo. Que se rompe, macho. Y esto no lo puedo mover hasta allí ni de coño tampoco, ¿no? Vale. Pues nada.
No sé qué hacer ya. Había un botón. No sé qué hacía. Ah, por aquí no he ido, ¿no? Ah, era de esto. A ver. Vale. Vale. Esto ya lo he hecho. Vale. ¿Otra vez el bicho o no? Vale, no he hecho una mierda. No sé que aquí hay algo. Nada, el cofre se lo tengo que coger sí o sí. No hay otra. No sé cómo. Es lo que me jode. O sea, claro, mejor... ¿No? Ah, no sé qué hacer. Tampoco, ¿eh? Es que no sé, como no lo coja y lo lance desde aquí. Nada, no se me ocurre nada. Qué rabia. Será una gilipollez, pero no. No sé cómo puedo posicionarlo ni de coña. Ah, un momento. No. No sé. Ya está ahí dentro. Hay una telaraña en el barril, ahora que lo pienso. Pero con los bichos, vale. Aquí está el barril, ¿no? Vale. Vale, vamos a quitar esta telaraña. No sé si por aquí ya... Ah, mira, ¿ves? Vale. Aquí esto se puede atraer, ¿no? Vale, perfecto. Qué mal. Si podemos movernos con el agua no podemos avanzar. Como que no, así, hostias. A ver, ponte para este lado. 1 y 2. Y aquí, 1. Vale, allá.
Ahí va. Vale. Lo podemos hacer así, ¿no? Cabrón. Vale, hay una escalerita. Ya estamos. Aquí se hace quitando todos estos, cogiendo este, ¿no? Estoy dejando un camino sin ir. No sabía que iban a ser tan largas las mazmorras, sobre todo la primera, vamos. Amigo mío. Joder. Mira aquí, joder. Tanto para una llave pequeña. Vale. Sigamos el rastro del agua por el otro lado, a ver qué pasa. No mal que no he perdido tanto el tiempo aquí. Porque era... Ah, pues ni se lo iba a imaginar. Que esto iba a salir por ahí en hoja. Vale. Abajo. La llave pequeña, perfecto. Lo hemos hecho en orden perfecto. Vale, abre. Vale, otra seta. Para allá tiene que ser por huevos. ¿Qué cojones hago aquí? Absorbiendo. Ah, amigo. Ahí va. Anda. Vale. ¡Epa! Muy lejos. No mucho. Vale. A ver qué hay aquí. Vale, la llave grande, la llave del jefe. Esto es para volver al principio. Ah, mira que había aquí. Ah, no me acordaba de esto. Vamos por aquí, por ejemplo. Esto no lo puedo abrir, ¿no? No tiene pinta de moverlo. Ah, sí. Vale. 20 rupias, vale. Y por aquí. Vale, la setilla y ahí llevo al cofre final, jefe final. A ver, un poco más. Vale. Y aquí al jefe. Pues nada, al ataque. Vamos allá. Ahí va, es un bicho de estos. Ahí va. Tendré que atacarle con el viento, supongo. Con el arma esta que me han dado nueva. Típico de los Zelda. Vale, ven para acá. Claro, es un bicho gigante, ¿no? Claro. Pimba, tú pixelado. Epa, 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 epa. ¡Oh, que me da tú! ¡Qué susto, chaval! No. ¿Se ve así un bolazo? Vale, se dejo. Me dio.
di otra vez. Me di 2 veces. No. Ah, con la espada normal y ya está. Tampoco. No sé. ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Ok. Ahí va, qué hostia. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Epa. Claro, que no notaba que desaparecía eso, claro. Vale. Joder, justo cuando voy para allá. Cago en su puta madre. Llegamos. No es fácil, es fácil. Epa. Medio. Ah, me quita muy poquito. Vale. Joder. Mierda. Coge esto. Ufa. Ya está saltando todo el rato, ¿no? Coge el corazón. Uy, vale. Uy. Ahora salta un poquito más, ¿no? Pero deja de saltar, vale. Vale. Ya está, ¿no? No jodas. Qué pesado, ¿no? Qué cabrón, me la he liado. Y sin rodar, no estoy rodando, ahora que lo pienso. Upa. No. Mierda, tío, no me lo puedo creer, chaval. Joder. Ay. Era bueno. Ahora. Vale. El emblema de tierra, ¿no? Has conseguido el elemento de tierra. El elemento de tierra alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Vale. ¡Oh, no! ¿What? ¡Qué liada! Vuelve. ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos?
Vuelve, que no he cogido el contenedor. Ay, la madre que me... Espero que esté ahí. Tiene que estar, ¿no? Está ahí por huevo, vamos. Ahí va la leche, qué liada, tú. Vale, dime que está. Uff, qué susto, chaval. Vale, 4 corazones. Venga. Vale. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado. Se viene The Miniscap en este canal. Me encanta este juego y quiero jugarlo hasta el final, así que gracias por verme y nos vemos pronto. Adiós.